Y sí, parecería que Antonio Gramsci tenía razón respecto a Carlos Marx y que la revolución cultural es mucho más consistente, más sustentable como tal, que la revolución infraestructural, que era atacar directamente los medios de producción y al Estado de Derecho. Porque por la vía cultural atacan al Estado de Derecho, fundamentalmente, lo van desmantelando y a partir de ahí atacan luego también las bases económicas de la propiedad privada, de los medios privados de producción en todas las escalas sociales posibles, desde ese sistema abierto de oferta y demanda, de competitividad, como así lo protegen, lo establecen los artículos 32 y 36 de nuestra Constitución. Entonces se empiezan a plantear una economía de diseño donde las grandes corporaciones financieras, económicas, también industriales, son las que juegan ese juego de las capitalizaciones y rentabilidades, pero con una sociedad diseñada en el gran, digamos, panorama social, en el gran porcentaje social, el 80-85% de la sociedad está planificada ya, desde ese orden corporativo, de tres círculos corporativos, como lo son las cámaras empresariales, los sindicatos, que son los sindicatos únicos por rama de actividad, concibiendo categorías laborales. Todo eso incluso está escrito ahora en el último documento de la OIT. Hablan de categorías laborales, haciendo una especie de abstracción de la actividad individual de cada trabajador y de las relaciones de trabajo individuales de cada trabajador con el empleador, la relación que debe ser libre, espontánea, en cuanto a las negociaciones de intereses en común entre los trabajadores y los empleadores, intereses en común que incluso de los trabajadores o perjuicios en común que, como les afectan, nace el interés en común de protestar o ir a negociar con el empleador a través de esa organización más o menos espontánea o más o menos estabilizada socialmente, que es un sindicato, dado que el sindicato tiene la herramienta de la huelga como herramienta de presión en la negociación, pero en este caso bilateral, desde la libertad de la voluntad, desde la libre disposición de la voluntad, como el derecho, como la teoría del derecho y como todo Estado de Derecho reconoce en todos los ámbitos de las negociaciones, es decir, en los contratos, en los acuerdos, en las negociaciones privadas. Todos, bueno, asumimos derechos y obligaciones una vez que acordamos, que hacemos un contrato. Y en este caso, en las relaciones laborales, se desarrollan acuerdos. No llegan a tener la fuerza y naturaleza de un contrato, pero sí son acuerdos que más o menos se formalizan entre las partes y se empieza a desarrollar, digamos que una relación de confianza mutua o desconfianza según sean cumplidores o no de esos acuerdos que racionalmente deben hacer para llevar adelante una actividad en común, que es la producción de bienes o de servicios entre los empleados y los empleadores y los directores de pronto de esa empresa que necesita competir en el mercado, necesita sustentabilidad y para eso necesita competir e innovar. Es impresionante que todo esto no esté conversado, no esté hablado desde los especialistas hacia la opinión pública, desde los economistas, desde los inclusive juristas, abogados, expertos en derecho laboral, los técnicos o licenciados en relaciones laborales, sociólogos, intelectuales directamente, periodistas muy avesados en todo esto, directamente son temas tabú que no se desarrollan, no se hablan. Por eso decimos con la Constitución todo, sin la Constitución nada, porque hay un fenómeno social que se va imponiendo desde la legitimidad filosófica de una doctrina, como el marxismo, que se va instalando en la sociedad paulatinamente y se va legitimando socialmente. Eso se entendió ya desde el mayo del 68, escapando a esa idea más clásica de Lenin, de que a la vanguardia de todo tenía que estar el Partido Comunista. Se dieron cuenta los nuevos marxistas, las nuevas izquierdas, desde aquellas décadas, finales de los 50 y ya después ya hacia los finales de los 60, con aquel mayo del 68, con aquel movimiento hippie en los Estados Unidos, con las comunidades hippies, con la migración de los intelectuales de izquierda que nombré hoy hace un rato hacia los Estados Unidos, cooptando las casas universitarias, instruyendo generaciones en sociología, en ciencias políticas, en historia, en filología, en lingüística, donde trabajaron muchísimo con las estructuras del lenguaje, desde las teorías estructuralistas de Levi Strauss, a través de los postestructuralistas, etcétera. Todo eso hace
a un mare magnum de ejército millonario, en soldados, en combatientes expertos académicos, para construir e instalar este modelo ya muy internacionalizado y global del marxismo cultural, que desatiende los principios de un Estado constitucional de derecho, una democracia representativa. Claro, ¿qué entendieron ellos? Que se tenía que trabajar mucho desde la espontaneidad de distintos grupos sociales y no trabajar desde la premisa del Partido Comunista como el partido abanderado que se circunscribiera al discurso unilateral o unidimensional, si vos querés, de la clase obrera y la lucha de la clase obrera. Ya pasó a ser de modé, era decadente, ya no era, no tenía calle aquel intelectual de izquierda, aquel marxista cultural, como así lo dice Tom Wolfe, así lo dice el propio marxista comunista, el doctor Slavoj Zizek o Baudot, por ejemplo. Dicen, no, ya no alcanza con hablar solo de el linaje de la clase obrera como a la vanguardia de la lucha de clases. Está lleno de grupos sociales y de clases que están siendo marginadas por el capitalismo burgués, que lo único que hace es, bueno, ganar y ganar dinero y propender con su avaricia o su codicia a la acumulación multimillonaria infinita, empobreciendo a los trabajadores y al resto de los grupos sociales marginados, discriminados. Tienen una cuota parte de verdad, pero la verdad a medias es la peor mentira, porque no está en la lógica del capitalismo la codicia o la avaricia, sino que está la innovación, la creatividad y la constante competitividad, porque hay imperios económicos que se han derrumbado, de mendigo a millonario. Es así, y de millonario a mendigo. Es así como funciona un sistema abierto y libre, de libre competencia, de oferta y demanda, de innovación, de creatividad permanente, y todo eso obedece además al estímulo que te da la propiedad privada. Poder ser propietario, poder crecer con tus capitales, poder crecer en tu capacidad también de generar trabajo, de ofertar trabajo, de instruir a tus propios trabajadores, de compatibilizar con ellos. Porque en definitiva el capitalismo lo que te plantea es un sistema espontáneamente cooperativo y natural. No necesita crear cooperativas, ya es naturalmente cooperativo y debe ser un sistema solidario incluso. Por eso se habló de la ética del mercado. Pero en los sistemas del socialismo real, ahí ya cuando se instala el socialismo como en Cuba, como en la Unión Soviética, el sindicalismo pierde fuerza. ¿Pero qué entendieron los pensadores de la nueva izquierda? Que era mejor ir por el lado de los grupos sociales y fundamentalmente por los sindicatos. Pero los sindicatos creados como categorías sindicales y creando así categorías económicas y laborales para negociar, como lo había demostrado el modelo de Mussolini con la Carta del Laboro de 1927, para negociar con el Estado, es decir, con cada gobierno que instale esa función sindical categorizada como sindicatos de categorías laborales y económicas que puedan cogobernar con esos gobiernos que van pasando a través del tiempo y se conviertan, digamos que esos conceptos de categorías sindicales, categorías laborales, categorías económicas por rama de actividad económica como sindicatos únicos, que se transformen o conviertan en políticas de Estado. Eso desvaneció en Europa, no se pudo con el ADN capitalista, emprendedor, por generaciones y generaciones, no se pudo con una Europa que necesitaba crecer después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, después del deterioro total, después de los préstamos que recibió con el Plan Marshall, necesitaba crecer y creció. Y especialmente la Europa nórdica volvió a crecer y a reincorporarse respecto a lo que había sido en los siglos XVI, XVII al XIX con la Revolución Industrial. En América Latina eso no se conoce, no se sabe. En Estados Unidos no se puede contra el ADN también del país que ha prácticamente junto a Inglaterra y Alemania creado el capitalismo, como muy bien lo formula Max Weber. La referencia al sindicato, dice Norberto Bobbio, abre el discurso sobre la forma de hacer política. Es decir, la referencia al sindicato pasa a integrar una nueva forma de hacer política. Y en Uruguay
se integró tímidamente antes de la dictadura con la CNT, pero a posteriori de la dictadura, cuando dentro de la dictadura se negoció ya con líderes sindicales que comenzaron a hacer la gimnasia sindical dentro de determinadas empresas, 4 creo que fueron líderes, a través de aquel plenario intersindical de los trabajadores. Bueno, ya con el gobierno de Julio María Sanguinetti se instala esta nueva premisa que es referencia al sindicato como una nueva, digamos, un nuevo modelo de hacer política y va a modelizar al Estado uruguayo. Ya el Estado uruguayo no va a ser el Estado del presupuesto como prerrogativa y obligación del Poder Ejecutivo a través del artículo 214 de la Constitución. Ya no va a ser el Estado con las funciones exclusivas presupuestales del Poder Ejecutivo, concibiendo al funcionario público como un funcionario integrado a la función, el funcionario a la función y no la función para el funcionario, y sin la posibilidad de integrarse a ningún tipo de actividad proselitista o externa a la función que cumple, porque es un funcionario que depende de la jerarquía funcional, de jerarquía inmediata, incluso funcional, y debe realizar esa función porque es el Estado que está utilizando a sus propios ciudadanos en calidad de funcionarios públicos para cumplir con los cometidos del Estado. Eso dice el artículo 58 y 59. Por lo tanto, el funcionario público no es un empleado, no es un trabajador que gane un sueldo a través de un contrato laboral. Está asimilado por el Estado, reconocido, aceptado a través de una prueba de ingreso. Y luego, por antigüedad, puede ascender. Tiene la libertad de precisamente el ascenso, pero no la capacidad individual de ascender. Depende de determinadas condiciones para que eso ocurra. Pero lo cierto es que el sindicato abre el discurso sobre la forma de hacer política y en un sistema democrático, mediante la unión de intereses que son parciales, son corporativos y que se hacen valer precisamente mediante las organizaciones sindicales. Y en nuestro país, ese interés particular, corporativo, que juega el juego de la democracia en este nuevo paradigma que se globalizó, en Uruguay se hizo muy fuerte, tomó carnadura fuerte, porque juega a favor el sindicalismo uruguayo del Partido Comunista y su interés doctrinaria como partido de poder. La doctrina del Partido Comunista, de la lucha de clases, de la economía planificada, del concepto de justicia social que está enarbolado, consignado, digamos, como una de las grandes luces paradigmáticas del discurso de Carlos Marx a través del manifiesto comunista o de sus escritos económicos y filosóficos, e inclusive en el Capital, está formulando en la construcción de un modelo económico en pos de esa justicia social, liberando al obrero, al trabajador, del yugo expoliador, sometedor, del capitalista dueño de los medios de producción. Eso sigue en la doctrina del Partido Comunista como doctrina de poder, para instalarse en el poder del Estado, en todas las estructuras de poder, concentrar las riquezas productivas desde el Estado, y ahí pasa a ser un modelo único, y sería así, ya no hablemos de partido único, sino un modelo único, tiránico, un modelo político único, que nos plantea una economía planificada, estratificada, donde no va a ocurrir ya la movilidad social, el ascenso social, no se va a darle elasticidad y oferta y demanda, no es un modelo económico abierto, ya Uruguay lo está experimentando en gran medida, y pasa entonces el sindicato a ser una gran fuerza corporativa de penetración, de muchísima incidencia y penetración respecto a la culturización social de las ideas marxistas. Y va a trabajar fuertemente con el marxismo cultural a través de las políticas públicas de perspectiva de género, de sociedad igualitaria a través de las leyes de paridad, con el concepto vindicativo, por ejemplo, para cerrar un capítulo histórico del poder y demostrar que históricamente tienen más poder que aquellas legiones de las Fuerzas Armadas que defendieron nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, como así se lo solicitó la Asamblea General a través de la Ley de la Seguridad del Estado, precisamente con esta Fiscalía de Lesa Humanidad, que es un instrumento vengador, vengativo, vindicativo, pero también es un instrumento que da señal política de poder a la interna de las Fuerzas Armadas y a la interna de toda nuestra sociedad y del sistema político todo. Por eso siempre decimos acá, digo acá,
que el poder lo tiene el Partido Comunista del Uruguay a través de esta estructura sindical que muy bien describe Norberto Bobbio. En la actualidad se constata cada día lo grande que es el peso político de estos grupos de presión, dice él, incluso restringidos. A pesar de ello, son capaces de paralizar una actividad de primera importancia para la colectividad nacional, como por ejemplo los transportes. Acá lo vemos a cada rato. Tienen un poder aparentemente restringido porque no son el gobierno, tampoco son la Cámara Empresarial, pero son una de las grandes corporaciones que se hace notar, se hace escuchar a través de sus decisiones de paros, de huelgas solidarias, todo eso inconstitucional, ilegal, de acuerdo a nuestro modelo constitucional de Estado, pero te repito, según Norberto Bobbio, en la sociología política, ya desde los años 80, 70, 80, se instaló esa legitimidad social de emprenderla con organizaciones sociales, es decir, ONGs, por ejemplo, colectivos feministas, colectivos de género, colectivos homosexuales, etcétera, colectivos de inmigrantes ilegales, colectivos de minorías étnicas, todo eso que está usufructuando el Foro de San Pablo como derechos de legiones de sujetos activos de la revolución, como agentes revolucionarios, que se preparan, los preparan, incluso los instruyen para fogonear conflictos, para provocar el conflicto, porque al provocar el conflicto sientan ahí entonces un precedente y sientan también el presente social de que tienen peso, tienen poder político, dividiendo a la sociedad y a su vez alimentando el fuego revolucionario de todos sus militantes, sus integrantes, que ya están fervientemente adheridos a esta doctrina de una supuesta justicia social, amparados por los organismos internacionales y en nuestro continente por el Foro de San Pablo, que es esa gran internacional comunista que los instruye, que les brinda talleres, talleres por doquier en distintos temas, que los preparan la doctrina marxista comunista, que los preparan el plan del socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, esta transformación plantea una tesis, se podría elaborar una tesis respecto a si hoy por hoy tenemos sujetos activos de verdad y que respondamos a los derechos inviolables de propiedad privada según el modelo de la economía capitalista. Si todavía se está viviendo el capitalismo en Occidente. La tesis de que el sujeto de la transformación, precisamente, mirá qué bien Norberto Bobbio, es decir, los marxistas hablan, Ernesto Laclau, por ejemplo, Linares, acá teóricos del Foro de San Pablo, me refiero a ellos, Borón, Atilio Borón, hablan de el agente revolucionario o el sujeto de la transformación del sistema capitalista, no sea el partido ya, no te hablan del Partido Comunista. Yo por eso siempre digo son el comunismo, porque está escondido el comunismo, no te va a decir más que es comunismo, ni que están pugnando por un sistema de la dictadura del proletariado para eliminar la lucha de clases. Te destilan toda esa doctrina de la lucha de clases, del sometimiento que hacen los capitalistas a los trabajadores y a los distintos grupos sociales. Entonces van creando columnas revolucionarias de supuestos agentes de transformación revolucionaria que van ganando terreno, espacio en la natural actividad económica de todos los días, de la oferta y demanda, de la producción, de la inversión, del empresario que se la juega, que invierte, que trabaja, que se levanta temprano, que paga los impuestos. Y por eso estamos viviendo día a día este adefesio, esta aterradora realidad de las inequidades de verdad, de que ya no importa el que trabaja todos los días, el que paga los impuestos, el que educa a sus hijos. No importa, te meto una ciclovía en el medio 18 porque tengo que hacer propaganda política. Te meto una ciclovía en la Rambla y dale que va. Hago sobrecostos y nadie me controla. Y sigo haciendo sobrecostos y nadie me controla. Y voy por contratación directa y desobedezco a la licitación abierta, que es la que plantea como legal y general el Código Civil, y nadie me controla. Sí, cuando lo pudieron hacer los senadores de este país, de este gobierno que se dice que no es de izquierda, dijo que no hacía eso, incumpliendo con el artículo 102 de la Constitución, cuando plantea que si un intendente es acusado por la Junta Departamental, deberá promover el juicio. Por ejemplo, ahí hay otra violación de la Constitución. Por eso, con la Constitución todo, sin la Constitución nada,
quiero decir, si se cumple con la Constitución en todo, tenemos el Estado de Derecho con nuestras garantías, en todos nuestros derechos subjetivos, derechos humanos, derechos adquiridos, tenemos democracia representativa, tenemos república. Si no tenemos esa Constitución funcionando a pleno en todas nuestras leyes, en todos los actos administrativos, no tenemos democracia representativa, no tenemos Estado de Derecho, no tenemos garantías individuales, porque los derechos individuales van feneciendo, van muriendo como si digamos, como si el protagonismo, el predominio de una cultura jurídica fuera muriendo, porque lo instalan de esa manera, cuando no se trata de una cultura jurídica, es ciencia jurídica. Somos individuos, nos dice la ciencia jurídica, y debemos ser considerados todos por igual, ser tratados igualmente por las mismas leyes de carácter general. Y eso fue lo que rompió definitivamente con las cadenas de estados monopólicos, violentos, como eran los estados monárquicos. Se rompía con la monarquía, se rompía con el monopolio violento, tiránico, para ir a un estado racional, abierto, desde una gran epopeya occidental, que era la racionalización de la construcción de la vida social, de la racionalización y la teoría científica de la construcción del poder político como una autoridad ordenadora de la sociedad y no como una autoridad despótica, tiránica, que se aproveche de la sociedad como pasa hoy. Porque además convivimos con este otro modelo que es absolutamente tiránico porque es totalitario y trabaja en este modelo totalitario desde el sindicalismo. De ninguna manera podía retomarla en un contexto histórico, digamos, esta nueva izquierda, con seriedad la idea del partido de vanguardia, sino que se fue para el lado de las organizaciones sociales, dice Norberto Bobbio, y de los sindicatos. De ninguna manera podía retomar en un contexto histórico en el que el sindicato se había vuelto un actor previsto, si se previó todo esto. Esto acá en el Uruguay, por ejemplo, lo planteó Ronnie Arismendi. Estaba previsto, obreros y estudiantes unidos y adelante, central sindical, sindicatos únicos por categorías económicas y laborales. Ya estaba previsto, estaba pergeñado por esa internacional de esa nueva izquierda que trabajó sistemática, sigilosamente en aquella Europa occidental y en aquel Estados Unidos de plena Guerra Fría, mientras en los grandes escenarios se veía una guerra entre el mundo capitalista y el mundo comunista, pero larvariamente se iba desarrollando también una guerra muy sofisticada para instalar los paradigmas de la cultura comunista a través de la estrategia de Antonio Gramsci. Impresionante, ¿verdad? Cuando uno va viendo todo esto a través de los grandes autores, uno va hilando más fino y va entendiendo que estamos bastante embromados y como diría un gran periodista español al que a veces escucho, los liberales, los democráticos liberales representativos, los que queremos un modelo abierto de garantías individuales, de libertades, que se gane la guita el que realmente trabaja y se prepara, que haya una sociedad del mérito, que se cuiden las familias, que se respeten todos los derechos que la Constitución consagra, que nuestras leyes sean racionalmente obedientes de la Constitución y por supuesto adaptadas a las realidades, como así lo quiere, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei, como así lo plantea Isabel Díaz Ayuso en España, y que se protejan nuestras soberanías nacionales, que no nos desfiguren como una unidad nacional, con una identidad propia, integrada, ¿sí? Y abierta a la integración, que sea colaborativa, que sume en lo económico, en lo comercial, en las interrelaciones comerciales y culturales, por supuesto, todos los que estamos en pos de un mundo libre, democrático y de Estado de Derecho, estamos bastante hackeados. Estamos en la resistencia, diría el amigo Rojo, con con ese tono bastante apesadumbrado y como de un programa vintage. Estamos en la resistencia. Somos liberales y democráticos y les juro por Dios que no nos van a tirar abajo ni van a poder hacer que concedamos un ápice de nuestra filosofía de la libertad. Esa es la gran lucha, la gran batalla cultural de la que tantos ustedes escuchan hablar a distintos teóricos, a distintos influencers, opinadores, como por ejemplo Agustín Laje, Nicolás Márquez,
qué sé yo, César Vidal, Federico Jiménez, tantos, el propio Milei, la batalla cultural, tantos autores ingleses encumbrados, brillantes, brillantes. Axel Kaiser, el chileno, brillante pensador, abogado, jurista y filósofo, doctor en filosofía, que tanto nos enseña también acerca de todo esto. Sí, hoy los revolucionarios somos los democráticos liberales. Los demócratas liberales republicanistas o republicanos somos los revolucionarios, somos los advenedizos, somos los rebeldes, somos los que estamos en la resistencia. Quédate ahí que viene un programa fuerte con el Guardián de la República. Vamos a conversar también con el diputado Conrado Rodríguez respecto a estos temas legislativos, a un Uruguay que se ha desmantelado y a esa campaña interna que está teniendo el Partido Colorado, él apoyando la precandidatura ahora de el ingeniero Gabriel Gurméndez, es presidente de Antel. Y también hablaremos, espero que así sea, antes de todo ello, con el doctor Gustavo Subía y que me explique, por favor, Julio, como diría aquel en el sketch brillante de Cacho de la Cruz, y no recuerdo el nombre de ese excelente actor, de por favor, Julio, que me explique qué significa esa unión de él con Ojeda, que plantea incluso que está de acuerdo con el plebiscito del PCNT, matizando opinión ahí, pero no está de acuerdo en cómo lo redactaron. Cualquier cosa. Vamos a ver qué me dice el doctor Gustavo Subía, así que quédate ahí.